Bienvenidos a Dragones on Air. Aquí tú eres el protagonista. Tu voz enciende la llama. Dragones on Air. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Dragones on Air. El día de hoy es un episodio muy especial porque vamos a abordar uno de los temas que más conciernen a todos, la salud mental en adolescentes. Y en el episodio del día de hoy nos acompañan dos profesionales en el área de psicología, dos especialistas, quienes nos darán su opinión para poder abordar temas respecto a las señales de alerta en los adolescentes. Vamos a hablar acerca de esos cambios que llegan a presentar y cuándo es momento de preocuparnos porque puedan empezar a dañar un poquito su salud mental. Así que acompáñenos. El día de hoy tenemos la presencia de un profesor de nuestra comunidad SEC, el licenciado Isaac Solís. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. ¿Nos podrías contar un poquito tu especialización? Sí, claro. Yo soy licenciado en Psicología Clínica. Tengo un diplomado en Neuropsicología. Actualmente pues doy clases, pero aparte doy psicoterapia. Ok, muy bien. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y también tenemos una invitada que nuevamente se encuentra con nosotros, quien nos ayudó a inaugurar este canal, profesora Angélica Elias, bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy licenciada en psicología, pero tengo una maestría en ciencias de la educación y mi enfoque es más justamente hacia la educación y tengo más especialidad tanto con bachillerato como a nivel licenciatura. Excelente, el día de hoy tendremos enfoque psicológico, pero especializado en lo clínico y especializado en lo educativo. Entonces tendremos como que esa variedad. Y también el día de hoy tenemos la participación de un grupo muy importante, por así decirlo, representativo de SEC. Contamos con dos estudiantes de nuestro bachillerato. Chicas, bienvenidas, Romina González y Fátima Buendía. Muchas gracias. Ok, muy bien. La salud mental en los adolescentes es muy importante debido a que actualmente presentan varios problemas y para comenzar a abordar este tema me gustaría que nos ayuden a que nuestros oyentes puedan conceptualizar o contextualizar qué es la salud mental y por qué es tan importante abordarla en la actualidad en los jóvenes. Ok, pues tenemos un problema epistemológico, ¿no? En psicología casi siempre. El detalle es que no hay salud porque la mente no se enferma. Eso es algo que se ha discutido mucho en diferentes simposios, en diferentes conferencias, ¿no? Más sin en cambio, sí hay conductas que consideramos desadaptativas, disruptivas y que en psiquiatría lo llaman trastornos. De ahí partimos el hecho de que, por ejemplo, un adolescente pueda tener trastorno de ansiedad, trastorno de depresión o un trastorno obsesivo compulsivo, etc. Se cumple un cierto criterio de diagnósticos para determinar si alguien tiene una enfermedad mental. Entonces, de ahí que tengamos que hacer una evaluación, pero eso ya es en consultorio. Eso es lo que podría decir desde la clínica. Desde la clínica. Ok, entonces con términos un poquito más básicos y comunes podríamos equiparar, quizá no correctamente, pero sí para entender lo que un trastorno mental pudiera ser un trastorno podría ser una enfermedad mental. Sí, lo podríamos catalogar así para que la población en general lo entienda. Lo entendamos. Ok, ¿cómo podríamos definir la salud mental, profesora? Justo, o sea, ahí sí concuerdo con el profesor, no es como que se nos enferme el cerebro o la cabeza, pongámoslo así igual para que la gente lo pueda entender un poco más, sino es como la cuestión de hacer las situaciones más adaptativas e irnos por ese lado, pero ahorita sí está como muy aunado la parte de la salud mental, porque digamos que conforme fue avanzando la gente fue como adquiriendo ese término, aunque no es el correcto, y lo aunan mucho a la cuestión de la psicología en general. Ok. Muchas veces estos conceptos son confusos para las personas que no somos especialistas en psicología y justo derivado de esa confusión hace que se creen mitos y pues cosas que sí son reales de la psicología. Por ejemplo, que las personas digan, ay, es que el hecho de que esté todo el día en su cuarto acostado sin hacer nada es normal, está en la adolescencia, o es que así es él, no le gusta convivir con la familia. Ese tipo de cosas yo creo que a veces las relacionamos con cosas que sí tienen que ver con la salud mental, pero con cosas que a lo mejor son normales de la adolescencia. Pudiéramos entrar en una etapa de desmentir qué sí y qué no es la salud mental. Sí, ahorita sí estamos como en el punto bueno todavía de poder corregir algunas tanto conceptos como en general descripciones que se le están dando justo a la salud mental en ese campo, porque sí hay mucho como énfasis dentro del error en repetir
como de manera tan constante el decir ciertos términos, ahorita como lo decía, la cuestión de solamente es flojera, solamente está, aunque puede ser una etapa, que puede ser dentro de lo normal, vaya, pero sí hay que ver como los puntos rojos o los focos rojos más bien, entre hacer una diferencia de lo que sí es y lo que no es. Ok, si tuviéramos un adolescente que no le guste hacer trabajos, que no le guste entregar cosas en la escuela y en su casa tampoco hace nada, el decir es solo flojera, ¿tiende a ser una señal de alarma para la salud mental o es solamente una parte más de la adolescencia? Yo lo dejaría como por el lado de no dar por hecho nada y también cuestionarnos la parte de sí que está pasando, porque no hay que dar por hecho que nada más es flojo y no sabemos si está pasando otra cosa o a lo mejor incluso solamente es aburrimiento, entonces hay que contemplar, no dar por hecho, sino también cuestionar qué es lo que está pasando con el adolescente. Ok, y justo en esa etapa de adolescencia nosotros entendemos como que todos los adolescentes pasan por un tiempo en específico, o sea, la adolescencia no nos va a durar siempre, ¿no? Si tu flojera es a los 30 años, pues sí, ya es otra cosa, ¿no? Ya no eres adolescente, pero pudiera tomarse como que existe algún tiempo normal, por así decirlo, o algún rango de tiempo en lo que las cosas son normales y cuando ya tiende a ser una señal de alarma, por ejemplo, que digamos, ya se le pasará la flojera, que pase su adolescencia y ya se le pasará su mal humor o ya se le pasará el que no quiera convivir con la familia. ¿Habrá como algún tiempo que pudiéramos decir, aquí es normal, pero ya pasas de este tiempo, ya no es normal? Sí, justamente en el manual de diagnóstico de trastornos mentales psiquiátrico, normalmente se comentan más de 6 meses. Si persiste cualquier conducta por más de 6 meses, puede haber un trastorno, puede haber una conducta desadaptativa. Entonces, mayor a 6 meses hay que tener esa señal de alerta para revisar, para evaluar con el psicólogo, con el terapeuta, si algo no está bien. Entonces, pero si es menor a 6 meses, no hay tanto problema. Si se presentan conductas, vamos a poner de hiperactividad, solamente por 2 semanas, pues no es tan malo, por así decirlo, pero si es mayor de 6, sí. Sí pudiera ser. Ok, mayor de 6 meses lo vamos a ya como que un poquito rojo para los padres, para que digan algo sí puede estar pasando. Durante esos 6 meses o el lapso que sea, no importa, ¿qué señales los padres pueden identificar para decir, ok, mi hijo puede que su salud mental no esté tan bien o puede que vaya encaminado a algo diferente a lo que es la adolescencia? ¿Qué sería un punto rojo o una señal de alerta para los padres que puedan detectar y saber algo está pasando con mi hijo? Ok, podríamos revisar primero los cambios de humor, que son típicos de la adolescencia, pero después de 6 meses, a pesar de que se estén presentando por hormonas, por alguna situación o factor estresante, los cambios de humor repentinos. No siempre se cambia de humor, porque sí, o sea, tampoco sucede así de la nada. También podríamos decir la hipersomnia, el dormir mucho, o el insomnio, dormir nada. Hay quienes tienen trastornos del sueño, que se vuelven, no sé, sonámbulos. Hay quien tiene pesadillas. Hay algo que se llama enuresis y encopresis, que a veces sucede en la adolescencia, y esto se refiere a hacerse pipí en la cama o hacerse popó. Eso obviamente no es normal en un adolescente. Entonces, dependiendo del trastorno, tenemos esos criterios para determinar más o menos qué es por donde vamos a llegar sobre la evaluación. Ok, entonces esas pequeñas acciones que pudieran llegar a presentar los adolescentes serían en las cuales los padres tuvieran que poner un poco de atención para empezar a identificar que algo puede estar pasando con su hijo. Algo que no es normal dentro de su cotidianidad. Ok, algo fuera de... Ok, la presencia de nuestra comunidad estudiantil es justo para abordar esas inquietudes que pueda presentar los adolescentes, porque estamos hablando de la salud mental en adolescentes y quién mejor que ellos para poder atender esas inquietudes. Chicas, ¿tienen alguna duda que les gustaría hacer a nuestros expertos? Sí, bueno, ¿en qué papel juegan las redes sociales en el desarrollo de trastornos psicológicos en los adolescentes? Ok. Hay que empezar a definir 2 cositas, ¿no? Primero, la identidad, porque muchos adolescentes se empiezan a identificar con ciertas cosas y lo que consumimos es importante, ¿no? No es lo mismo consumir a Danny Flow como reggaetón que consumir, no sé, a Pablo Coelho como un escritor. Entonces, lo que consumen dentro de su identidad, de lo que los hace ser adolescentes, es lo que justo las redes sociales pues desinforman a veces, ¿no? Entonces,
hay que cuidar eso, hay que cuidar qué están viendo los adolescentes, qué están consumiendo, vaya, qué les podría hacer daño para su identidad. Entonces, lo que llamamos ahora influencers, si pudieran, valga la redundancia, influir, pero a nivel psicológico en los adolescentes más en específico, porque tienden a ser más vulnerables, pero en el hecho de sus hábitos o de lo que ellos vayan realizando. Sí, justamente. En psicología hay una técnica que se llama modelamiento y son modelos justamente de la conducta que en algún futuro van a tener. No es como que antes veíamos en la televisión algún tipo de persona en la que aspirábamos ser y ahora son los influencers los que modelan esas conductas, ¿no? Desafortunadamente, pues ya no hay filtros en internet y eso nos desbeneficia o es perjudicial para los adolescentes. Ok, en este ámbito de que podemos identificar o no esas pequeñas diferencias entre síntomas de la adolescencia y ya etapas o señales de alarma para un daño hacia la salud mental, ¿qué papel juega? Hablamos de los papás, cómo pudieran identificarlo, pero ahora llevémoslo a lo educativo. ¿Qué papel juegan los papás o qué papel pueden llegar a jugar los adultos respecto a la detección de estas alertas? Es que, bueno, para empezar, no como minimizar ciertas acciones, sí es importante el hacer, no como un llamado de atención, pero más bien enfocarnos más, no nada más en las cosas como negativas, por así decirlo, que lleguen a hacer, pero también hay que ver dentro de esas cosas o cuestiones negativas o comportamiento negativo que lleven a tener, como lo decía el profesor, la cuestión de que no sea algo cotidiano, hay que marcar qué cosas son como las que salen de esos parámetros e identificar qué sí se está llevando como al extremo o qué se mantiene para ver qué rasgos sí están haciendo algo característico que sea diferente. Porque, vaya, sí, se tiende mucho a minimizar la cuestión de las emociones, sentimientos, expresiones e incluso conductas de los adolescentes por la cuestión del proceso de la adolescencia. Normalmente todos lo catalogamos como solamente es una etapa o es que está en esa etapa, etcétera, etcétera, y todo lo vamos como minimizando y poniendo en esa como sección nada más de la etapa. Entonces yo siento, o más bien para poder identificarlos es importante tanto el saber cómo es que se manejan ellos de forma diaria, más aparte delatan muchas señales en focos rojos muy inmediatos, no son muy de que sean de la nada o algo así, no, sí hay mucha diferencia entre cómo se comportan de forma regular, como lo decía el profesor, la cuestión se nota mucho en el temperamento. Ahorita ya presentan incluso arranques de ira que son muy inmediatos y sí hay mucha diferencia entre en sector educativo, una, no sé, como contestación, pongámoslo así, a cuando ya es algo más agresivo y sí se ve la diferencia o cómo es que cambia la persona o el adolescente en este caso de un comportamiento base, pongamos, a ya algo más explícito. Más grave. Ajá. Una pregunta. ¿Cuáles son las señales que los padres y los maestros deben observar en los alumnos? Bueno, en este caso que es más hacia lo educativo, como lo mencioné, la cuestión de los arranques de ira o el enojo, pues uno de los focos. Pueden ser incluso los estados de ánimo, de tener un alumno que es de forma recurrente muy activo o que tiene mucha energía, a de repente ver un alumno que todo el tiempo está callado, que incluso se llega a salir de clases, tiene de repente ciertos comportamientos que no eran lo normal, dentro de lo normal, vaya, son como los que se pueden notar de forma más inmediata. Pueden ser eso, o incluso la relación con los compañeros también es algo muy notable, porque sí hay mucha diferencia entre un alumno que es como más social al alumno que empieza a ser de lo social a lo retraído, y sí se ven esas comparaciones y diferencias entre cómo era el alumno a cómo empieza a cambiar. Obviamente hay que tomar en cuenta las cuestiones, si hay algo en casa, si hay problemas personales, etcétera, etcétera. Hay que tomarlo en cuenta para, como lo dije, no dar algo por hecho, sino el solamente cuestionarnos qué está pasando con el adolescente. Yo creo que es difícil determinar a simple vista o solo por un comportamiento qué es lo que está pasando con un alumno, ¿no? Porque viene mucho detrás de ellos, problemas en casa, problemas con la novia, problemas en la propia escuela. Entonces yo creo que habría que entrar un poquito más a fondo en la cuestión del alumno. Si nosotros detectamos o como profesores se detecta esos cambios de comportamiento, ¿qué es lo más recomendable por hacer? Pues yo recomendaría
uno como maestro, nosotros no damos diagnósticos de absolutamente nada, incluyendo que seamos del lado psicológico, en mi caso que es más educativo. Probablemente en el caso del profesor ya es diferente porque lo llevamos en un enfoque clínico, pero es dentro de lo clínico, no en lo educativo tampoco, porque no estamos aptos para eso, solamente es pues crear como nuestra propia hipótesis y ya conforme ello yo sí recomendaría ya dar el paso, pero hacia una asistencia en terapia psicológica, para ya tener un diagnóstico bien establecido y justo no caer en el autodiagnóstico. Sí. Ok, profe, hablando y redirigiéndonos contigo respecto al hecho de que a lo mejor tienes por la parte clínica, entiendo que es más fácil a través de esos diagnósticos que nos comentan, pues justo dar un diagnóstico de una persona. ¿Te ha pasado a través de la carrera, de la experiencia de la carrera educativa, que veas ese tipo de señales en alumnos, ya sean adolescentes o en otra etapa, y que tú digas, ay, tiene esto, o que solito tú de manera inconsciente como que diagnostiques a alguien por las acciones que tiene? Ok, diría que sí y no, porque a final de cuentas no vamos emitiendo una hipótesis de diagnóstico por cada persona que nos topamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay conductas que conforme vas conociendo a la persona, llámese el alumno, llámese a cualquier persona que, pues sí, tengas esta interacción, el factor contextual es importante. Ponemos el ejemplo que mencionaba, cortó con la novia, ¿no? Cortó con la novia y entonces el chico o la chica andan bajoneados, a veces ha tocado ver que hasta piensan en suicidarse por tener esta ruptura amorosa, ¿no? Entonces eso ya no es normal, ¿no? Ni tanto por lado emocional, ni tanto por lado conductual. Entonces habría que revisar, habría que hacer pruebas, hay protocolos para ideación suicida, y revisar si el paciente, en este caso el adolescente, realmente tiene estas intenciones de quitarse la vida. Y esto solamente se va a desmitificar con una evaluación. No podemos determinar o hacer una hipótesis de diagnóstico de mantenimiento tan sencillo. Mínimo toma unas 3 consultas para ver si realmente hay algún problema. Ok, ¿y a ti en algún momento te ha surgido esa necesidad de brindarle ayuda a una persona que tú digas, híjole, a lo mejor no se da cuenta, pero sí lo necesita? No, la verdad es que no. Hay que tener esta ética desde la psicología, ¿no? De decir, yo no puedo tener una intención o una bien intención hacia alguien que no la quiere, ¿no? Okay. Porque al final de cuentas, esa persona tal vez no está enterada de que tiene un problema, pero yo tampoco voy a hacerle sabedor de que tiene un problema. No somos estos facilitadores, no somos coaching, okay. No somos el consejero, la vecina, el primo, el amigo. Por amigo. Solamente cuando el paciente está listo, cuando realmente quiere la ayuda, es cuando debe de acudir al consultorio. Entonces, emitir un juicio de valor o de un diagnóstico previo a que llegue a mi consultorio, híjole, no. Bueno, no me ha pasado y no lo he hecho, entonces no es lo más recomendable. Ok, hablamos de cómo un profesor y cómo un maestro pudiera detectar esas pequeñas señales, pero dirijámonos a los adolescentes, que es de quienes estamos hablando. ¿Qué podrían o en qué se pueden enfocar los adolescentes? ¿Cómo pudieran reconocer que pueden llegar a necesitar ayuda ellos mismos? ¿Cómo pudieran decir, creo que necesito ayuda? Ok, cambios conductuales. A veces regresamos al pasado, todos hemos como que hecho esta introspección de decir, ay, es que yo quiero ser como era antes, ¿no? A todos nos ha pasado. Entonces, cuando el adolescente se empieza a autopercibir que estaba mejor en un tiempo pasado, hay algo ahí como que le empieza a hacer ruido. Entonces, el adolescente, en este sentido, tendría que pedir la ayuda, o a veces también con el profesor lo comentan, ¿no? O a veces con los papás lo comentan. Entonces, yo creo que sería lo primero, revisar si no quiere infantilizarse o regresar a algún momento atrás para estar mejor, ¿no? Porque a veces miramos el pasado con esta mirada de que, qué bonito fue el pasado, pero no siempre es así. Entonces sería lo primero. Escenario 2, el sobrepensar. Es muy común que la ansiedad se presente en todos, casi todas las etapas de la vida, pero el sobrepensar, cuando se sale de control, se puede somatizar, ¿no? Un ataque de pánico se ve como taquicardia, como sensación de frío, de calor, como dolor de cabeza, sensación de náusea, de vómito. Entonces, eso, somatizar un trastorno o un ataque de pánico, pues también no es tan normal. Si el adolescente está sintiendo eso de la nada o por algún factor que lo puso ansiógeno, pues también tendríamos que revisarlo.
También la parte de la ideación suicida, como lo comentaba, que esté teniendo pensamientos de aislamiento, de empezar a comer poco o de empezar a comer mucho, también tal vez tenga que ver con un trastorno alimenticio, no lo sé. Hoy también está de moda, ¿no? Que les gusta mucho el ejercicio, no está mal. A mí no soy de sus favoritos, pero también hay trastornos en el sentido de la vigorexia, por ejemplo. Los chicos que les gusta estar haciendo ejercicio excesivo todo el tiempo, ¿no? Tenemos normalmente adolescentes mujeres que tienen trastornos anoréxicos, bulímicos, en los que o dejan de comer por mucho tiempo, o tienen atracones, o se autoinducen el vómito. Entonces, todas estas conductas que dejan de ser normales para el propio adolescente. Bueno, profe, ¿y aquí cuál es la diferencia entre un problema emocional temporal y un trastorno psicológico? Ok, yo diría que los excesos. Todos hemos hecho alguna cosa de la que nos arrepentimos alguna vez, pero ha sido una vez. No lo replicamos constantemente, ¿no? Hemos sido tal vez agresivos con los padres, hemos, no sé, roto alguna cosa y mentido sobre esa cosa, pero fue una sola vez. Cuando tú estás reforzando un comportamiento, es decir, lo estás haciendo consecutivamente, repetitivamente, he ahí un foco rojo, y entonces he ahí cuando un problema tal vez emocional o de conducta se vuelve un trastorno, cuando es reforzado. Ok, es importante que como adolescentes, como padres de familia y como docentes, entendamos estas señales de las cuales hemos estado hablando. Pudiéramos hablar entonces de la diferencia que puede tener la ayuda escolar y una ayuda más profesional a través de una terapia psicológica y la ayuda que pudiera llegar a proporcionar un profesor. ¿Qué diferencia habría entre esa orientación académica y ya una terapia profesional? Pues lo voy a poner como en rasgos más básicos, pero digamos que lo que puede hacer el profesor sí es un apoyo, pero a través de un consejo, y la ayuda psicológica ya no es un consejo, ya es un tratamiento y es un seguimiento, vaya, dentro de lo profesional, vamos a ponerlo así. Normalmente lo que hacemos los docentes en este caso, si el alumno llega a nosotros, que somos como la figura de confianza que probablemente tenga más cercano y por eso acude a nosotros, o ya es incluso el último recurso, dependiendo cómo lo vean, pero en este caso solamente hacemos la cuestión de un apoyo que es algo momentáneo. Hay algunos que no, bueno, algunos alumnos o adolescentes en general que no les gusta mucho la cuestión de ir a una terapia por algún tipo de tabú que lleguen a tener o comentario negativo hacia la terapia psicológica todavía, pero en el caso de solamente los docentes ser un apoyo sobre eso es como justamente hacer como una asistencia al momento nada más. No podemos ir más allá porque justo ni hacemos un diagnóstico y no tenemos con certeza qué es lo que está pasando con el adolescente. Entonces en ese caso sí hay mucha diferencia entre lo que va a hacer el docente dentro de la institución y ya de ahí se puede hacer hacia un paso ya más terapéutico o sí, psicoterapéutico. Ese ya es un análisis completo y justamente vamos desde el lado de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento. Ahí es algo pues más certero todavía porque ya hay un diagnóstico de por medio y no nada más estamos aconsejando. Ahí ya es un tratamiento continuo. Ok, ¿y qué responsabilidad? Digo, no es por buscar culpables, pero ¿qué grado de responsabilidad pudieran tener, por ejemplo, los padres, los profesores, para poder atender la situación de este adolescente? ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que a lo mejor nadie le hace caso, nadie le dice nada, o nadie da como que ese pequeño empujoncito, la ayuda para que él pueda pues atender esa situación y puede llegar, no sé, a truncar proyectos personales o proyectos profesionales que él tenga por el estado de ánimo o por la salud mental con la que él cuenta. ¿Qué responsabilidad pudiera manejarse? Vamos a ponerlo como en un 50-50, porque realmente pues todos al ser seres cognoscentes somos responsables de nosotros mismos. En cuestión de la adolescencia luego es un poco más complicada la parte de la expresión y el querer como dar a entender, dar a conocer tantos sentimientos, emociones, que probablemente incluso algunos no los lleguen a entender o no saben lo que está pasando con ellos, que es como su catarsis de repente, que no saben ni quién soy, ni para dónde voy, ni qué quiero, no saben absolutamente nada. De repente se hallan como en ese hoyo negro y algunos se quedan ahí y no quieren ni siquiera la ayuda, no quieren nada, solo quieren estar ahí un rato.
Entonces, sí es como la responsabilidad como por parte de los dos. En el caso de nosotros es justo lo que veíamos, ¿no? Ver como las alertas de repente, porque también si nosotros lo ignoramos y lo damos como por hecho de, pues es una etapa, no va a pasar nada, también la parte de nuestra responsabilidad va en el lado de evitar y el lado de, pues sí, la parte de dejar de lado también lo que sienta o lo que quiere el adolescente. Entonces ahí somos como la parte justamente del apoyo. En el caso de los padres son como el apoyo principal de cualquier adolescente y en general de pues todo mundo, hasta adultos. Luego recorremos nosotros a nuestros papás dependiendo, ¿verdad? Okay. Pero vamos como hacia el lado y normalmente son como el apoyo principal al que todos los adolescentes corren y al que le piden un consejo. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, la cuestión de minimizar, ahí es parte de una responsabilidad. Ningún adulto o padre de familia debería minimizar los sentimientos, actos o emociones. Es como sí poner una atención, pero tampoco es irnos a través de una culpa, porque se cae mucho en la red de, ok, sí te hago caso, pero también es tu culpa si está pasando esto. Okay. O como lo decíamos, ¿no? El tabú de es que es flojera, o no quieres hacer nada. Entonces, ahí sí cumplimos la parte de la responsabilidad a través del juicio que también emitimos. Entonces, es importante no poner ni encasillar también al adolescente en lo que es o lo que no quiere ser, sino solamente irnos como por el lado del entendimiento. Siento que es como más reforzar la confianza que se tenga en que hablen con nosotros y nos digan pues en qué están perdidos y hacia dónde quieren ir, porque es justo como los podemos ayudar de mejor forma. Es obviamente en el lado de los padres y el educativo. Uh-huh. ¿Cuál pudiera ser el punto de equilibrio entre el minimizar y entre el dramatizar las actitudes de un adolescente? Sí está complicado el dramatizar y el lado de sí, o sea, del minimizar sí es justo. Ni se va a minimizar la emoción y el sentimiento, pero tampoco nos vamos a ir de que claro, es que quieres llamar la atención y así. No nos podemos ir tampoco de ese lado porque justo no sabemos hacia qué lado quiere llegar el adolescente. No podemos enjuiciar y poner ya desde el principio, es que nada más quiere llamar la atención porque no tiene nada. No, porque ahí estamos haciendo las dos cosas, minimizamos y aparte dramatizamos. Entonces es como irnos en el punto medio, como le digo, la parte del entendimiento. Siento que ahí sí es como importante el reconocer únicamente, pero sin encasillar ni hacer un juicio de por medio, que es prácticamente, llevémoslo del lado clínico con el profesor, no va a llegar el adolescente a terapia y pues es que nada más tienes flojera, no quieres hacer nada porque nada más quieres llamar la atención de tus papás, porque obviamente del lado clínico tampoco se crea un juicio ni un diagnóstico ya desde el primer momento en que pone el pie el paciente en el consultorio, pues tampoco. Entonces el lado de solamente el entendimiento y la escucha activa también es muy importante. Varios es como, en el caso de los papás es como solamente te voy a oír pero no te voy a escuchar. Hay mucha diferencia entre solo oír a la persona y escuchar a la persona. Y en el caso de las adolescentes más. Porque digamos que sí diferencia entre que si le estás contando algo a mamá y ella está en el teléfono viendo sus TikToks, pues de qué lado te puso atención. Sí, claro. No hubo ni siquiera una escucha activa ni un entendimiento de lo que siente el adolescente. Sí es como la parte de la responsabilidad, justo entrar en esa parte de no minimizar, pero tampoco irnos al lado de dramatizar. Ok, y profe, en el ámbito clínico pudiera haber algo malo o algo bueno, hablando en el punto de dramatizar y minimizar. Por ejemplo, imaginemos un padre de familia en el que ve a su hijo pues a lo mejor con flojerita y no sé cosas y a lo mejor cambió un poquito su forma de ser y él dice, no, mi hijo yo creo ya tiene un trastorno y va y lo lleva a terapia psicológica porque la mamá siente que ya está deprimido y que va a quitarse la vida, ¿no? Por ejemplo, a eso lo entendemos como dramatización, ¿no? O sea, la mamá está sí, exagerando el niño y a lo mejor solamente terminó con la novia, que la mamá ni siquiera sabía que tenía novia y se siente triste ya. ¿Habría alguna repercusión, algo malo que pudiera tener el adolescente de que la mamá lo lleve a terapia cuando ni siquiera le está pasando nada grave, por así decirlo? No habría ninguna repercusión, pero ahorita que lo mencionas es bueno, ¿no? Los consultantes que llegan al consultorio o es porque la mamá lo quiso llevar, o porque muy pocas veces el adolescente quiere ir, o porque la escuela lo refirió, que son la mayoría de las veces, ¿no? Entonces esta parte de dramatizar por parte de los padres no está de más, nunca está de más ir a una terapia, aunque sea solamente una para revisar si hay algo bien o mal, ¿no? Pero la mayoría de las veces es porque la escuela lo solicita. Entonces los profesores son los primeros medios casi siempre que notan que hay un cambio. A veces los papás ni siquiera notan que hay un cambio conductual, que hay un cambio emocional. No es crítica, es la verdad. Entonces pues los profesores hacen bien esa labor. Aquí tenemos un problema también, ¿no? Porque a veces se le ha quitado cierto poder a los profesores, ¿no?
Desafortunadamente, cada vez las leyes quitan esta forma de modelar las conductas del adolescente. Antes se castigaba, no digo que era la mejor forma, ¿no? Pero se castigaba de una u otra forma al adolescente. Quiero que se quede con esto. Toda conducta que no es castigada es reforzada. ¿Ok? Por ejemplo, el niño que se robó un lápiz, ¿no? O el adolescente que se robó un lápiz, nunca fue castigado. Entonces, como esta conducta no fue castigada, va a ser reforzada, tal vez en algún futuro, ¿vale? Vamos al caso contrario. Toda conducta que no es reforzada es extinta, ¿sale? Si yo a mi hijo o al adolescente o a mi paciente, que también se le enseñan técnicas o herramientas, no le enseño cómo reforzar ciertas conductas, se le van a olvidar, las va a extinguir en algún momento. Él no va a saber cómo hablar en público, él no va a saber cómo enfrentar una situación, cómo resolver un problema. A final de cuentas se le va a extinguir, se le va a olvidar. Entonces el padre también tiene que tener estos principios, vamos a llamarlo así, de conocimiento, de decir, bueno, todo lo que yo no le inculqué a mi hijo, ¿dónde lo va a aprender, no? Y menos si no se lo refuerzo yo. Entonces los padres como modelaje, como personas que modelan la conducta del adolescente, no es que tengan culpa, pero tienen mucho que ver, ¿no? Y también si no castigan esa conducta a largo plazo, también tiene mucho que ver. Desafortunadamente, pues tenemos muchos casos aquí en México con drogadicción, con embarazos a corta edad, muchas cosas, ¿no? Por ahí ahorita tenemos un caso, entonces, pues sí, hay que revisar esa parte, que no es su culpa de los padres, pero hay que castigar o reforzar la conducta en cuestión. Ok, ¿la psicología pudiera llegar a aplicar un castigo o sanción sobre esos comportamientos o no? Sí, pues de hecho tomamos el historial de aprendizaje del paciente, es un ejemplo, ¿no? Al adolescente no le gusta pasar tiempo sin su celular, ¿no? Y eso se entenderá como un castigo. Hay castigos positivos y negativos, no nos vamos a poner hoy técnicos, pero es un castigo, ¿no? Y entonces le quitamos al adolescente su celular por cierta conducta que hizo. Y entonces, como la conducta no fue reforzada y fue castigada, pues lo va a dejar de hacer, ¿no? Pongamos el ejemplo. El adolescente no quiso lavar su ropa, ¿no? El adolescente no quiso ir a clases, y entonces esta conducta va a ser castigada, pues entonces no tienes teléfono celular. Entonces el adolescente va a entender que cada vez que no tenga esta conducta va a ser castigada. Por el otro lado, si el papá no refuerza el hecho de que vaya a la escuela o que haga su tarea, pues el adolescente lo va a dejar así. Como nunca fue reforzado a cumplir con sus actividades escolares, pues se va a extinguir y va a decir, pues no estudio. Entonces hay que revisar esos principios del aprendizaje sobre la historia conductual del propio paciente. ¿Qué tanto pueden influir o afectar los trastornos en el proyecto de vida de un adolescente? Ok, habría que revisar primero cuál es el proyecto de vida del adolescente. Como decía bien la profesora, este agujero negro que a veces se acaba hasta los 30, ¿no? En el que no sabemos qué diablos vamos a hacer con nuestra vida. Y si alguien de 20 y tantos o 30 y tantos no sabe, pues un adolescente menos, ¿no? Hay que darles estos espacios de esparcimiento, hay que darle buenos modelos a los adolescentes para que puedan tener un buen proyecto de vida. Y aunado a esto, si se presenta un trastorno, pues hay que tratarlo, ¿no? Tenemos muchos adolescentes con trastorno de déficit de atención por hiperactividad, con algún trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos muchos adolescentes que hoy en día se cortan, ¿no? Que es el famoso cutting. La onicofagia, que se comen las uñas. O sea, hay una amplia variedad de trastornos que se pueden presentar, tanto emocionales como conductuales, y hay que revisarlos en consulta. O sea, no es como que, bueno, el papá vio algo raro, es bueno que lo lleve, pero pues él tampoco va a decir o es drama o es para dejarlo pasar. ¿Y alguno de estos trastornos sí pudieran influir en la toma de decisiones del propio adolescente? Digo, durante su adolescencia. Obviamente ya después va a determinar ciertas actitudes que él haya tenido, los cambios que haya querido tener, pero durante la adolescencia sí pudiera tener algunas repercusiones el tener ese trastorno mental. Sí, en algunos casos muy específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, ahí sí tendría que ver a futuro sobre cómo se está comportando la persona, ¿no? Pero, o bueno, también por ejemplo en el trastorno de ansiedad, ¿no? Hay adultos
que desde la adolescencia empezaron con la ansiedad y no saben cómo manejarla. Y entonces por ello no se atreven a hacer muchas cosas, no se atreven a tener un mejor trabajo, no se atreven a poner límites, no es el término más correcto, pero poner límites y hacer muchas más cosas que los frenan. Entonces, sí, un trastorno sí podría interferir en el desarrollo correcto del adolescente. Ok. Creo que hablando de los adolescentes de 30 años que ya no son adolescentes, es importante que definamos qué es un adolescente o en qué etapa se encuentra un adolescente. ¿Ustedes qué podrían decir respecto a eso? Porque, por ejemplo, en el derecho está la ley de justicia penal para adolescentes y contempla de los 12 a los 18 años. ¿Eso se podría considerar de manera general y también en psicología como adolescente? No, por lo que tenemos datos neurológicos, vamos a los datos crudos, ¿no? La pubertad empieza aproximadamente a edades tempranas, desde los 9 hasta los 12, 13, 14 años, pero es pubertad, en donde la hormona del crecimiento se empieza a desarrollar y entonces aparecen los cambios hormonales y físicos que conocemos en la adolescencia. En algún punto se frena. Por ejemplo, deja de crecer vello en donde tenga que crecer vello y la voz en el caso de los hombres se engruesa, ¿no? Y las mujeres obviamente pues la menstruación, ¿no? Pero ahí se frena y es algo como que entramos en este inter que se va a mantener por cierto tiempo. ¿Hasta cuándo? Dejamos de crecer neurológicamente hasta los 26. Entonces, hay un problema porque todavía sería un adolescente de 26 años, ¿verdad? Entonces, si lo vemos por lado psicológico, hasta los 26. De los 14 a los 26. Ok, entonces casi los de 30 entran como Casi le van rayando un poco. Ok, tocando el tema de los hombres y las mujeres, ¿existen señales de alerta diferente para los hombres y para las mujeres? Como que digamos, los hombres una señal específica o característica de ellos se presenta así y en las mujeres esto. ¿Habrá alguna diferencia entre esas señales de alerta para hombres y mujeres? Si lo vemos desde el lado psicológico duro, no. O sea, no hay una diferencia. El detalle es el factor contextual. ¿Dónde crece el adolescente? Hay comunidades o familias muy machistas, ¿no? Entonces, lo que se viene aprendiendo de esa familia, pues es lo que podríamos decir que es la diferencia. Hay familias en las que hay un matriarcado y hay familias en las que hay un patriarcado. Entonces, dependerá mucho el caso. Pero si lo vemos desde la fisiología, no hay una diferencia desde el cerebro. Ok. Dejando un poquito esta parte teórica, porque ya nos explicaron ciertos conceptos, ciertos aspectos, señales de alarma, llevémoslo un poquito más a la parte práctica y abordemos un tema que fue pues bastante sonado, los noticieros hablaron de ello, de un lugar no tan lejano de nuestro municipio de Texcoco, fue en Los Reyes La Paz, un adolescente, si entra dentro de la adolescencia, los 13 años, bueno, sí, entraría, de 13 años, alumno de una secundaria, ingresa un arma de fuego e intenta herir, no sabemos si matar o solamente herir, a su profesora de la asignatura de matemáticas. Se desarrolla ciertas acciones dentro de la escuela, no hiere al profesor, pero al momento de querer retirarse de la escuela, el conserje se da cuenta que trae un arma de fuego e intenta quitárselo o intenta pues controlar la situación. El alumno dispara y hiere al conserje en un hombro. Nada de gravedad. Cuando el niño intenta volver a salir de la escuela, sale y es perseguido por ya elementos de la policía, a quienes también acciona el arma nuevamente y hay algunos disparos. Al final logran detenerlo. Ok, este es el contexto de la situación. Es un adolescente. ¿Qué tanto pudieran los papás o los maestros haber, obviamente no adivinado que eso iba a pasar, porque obviamente no, pero qué de este caso pudiéramos tomar para decir, ok, este alumno pudo haber presentado esto o algo que ustedes dijeran, se pudo haber detectado algo previo a lo que sucedió? Es que es muy curioso, justo como lo decía el profesor, realmente ya justo a los docentes se les ha perdido esta cuestión del valor de como de una figura, digámoslo así, de una autoridad, porque al fin y al cabo es una figura de autoridad dentro de un plantel. Entonces, pues vaya, la situación se presentó y pues el contexto sí estaba para sacar el arma dentro de la escuela, pero fue muy curioso porque únicamente lo que quería hacer la maestra era pedirles las tareas.
Entonces, pues, desde mi perspectiva, no es un motivo para que un alumno le pueda disparar a un profesor. La cuestión de la autoridad ha sido ya muy... Pues sí, ya se maneja muy diferente. Como decía el profesor, igual me agarro mucho de lo que dijo él, de la cuestión ya de cómo nos manejamos o nos dirigimos con los adolescentes ya es muy complicada y es como ya ir muy lineales en ciertas cosas y cuidar incluso la forma en la que nos expresamos con ellos o les pedimos las cosas también. Entonces, como lo dicen, no podríamos haber adivinado si el alumno lo iba a hacer, no lo iba a hacer. Pues no, porque no somos adivinos, ¿verdad? No leemos la mente del alumno y no sabíamos lo que iba a pasar, pero probablemente se pudieron haber visto, no sabemos todo el contexto completo porque no estuvimos en la situación, pero vaya, aunando a una cuestión más hipotética, se pudieron haber presentado incluso rasgos más de ira o incluso como de este tipo de arrebatos, vamos a ponerlo así, en cuestión al enojo justamente, e incluso pues la cuestión de la autoridad sí se ve pues ya muy diversificada, ya no es igual que antes. Como les decía, ya tampoco nos vamos a castigar y les vamos a pegar como a probablemente nuestros papás se les hacía, de que con el borrador tampoco. Pero la cuestión justamente de el reforzar o el castigar a través de ciertos estímulos ya es completamente diferente. Nos ayuda como un apoyo a nosotros, sí, pero también ya el cómo nos manejamos ya no es igual. Entonces probablemente en este caso pudo llegar a haber pasado la cuestión de ciertos cambios en el temperamento del adolescente como para llegar hasta el punto de, y como lo dice el profesor, saber cómo fue el contexto del alumno, no sabemos de dónde viene, que pues vaya, no creo que sea de algo tan positivo, de un ambiente tan positivo, porque pues de dónde saca un adolescente tan rápido un arma. Entonces tenemos que ver el contexto de cómo venía el adolescente para de ahí ver cómo es que se desencadenó la situación que se tuvo que presenciar en ese momento. Sí, claro, yo creo que no pudiéramos responsabilizar directamente a ninguna de las partes, ni al profesor por haberle hablado mal o por haberle pedido las tareas, ni a los papás porque tampoco sabemos si realmente el arma estaba en casa. Muchos pudieran criticar, bueno, como los papás tienen un arma en casa y no está bajo resguardo, ¿no? O como un adolescente puede tener acceso. Tampoco sabemos si era de él o si el círculo de amigos que tenía le facilitó conseguir un arma. Entonces yo creo que juega bastante un papel muy importante el contexto social y familiar del adolescente en este caso. Comunidad SEC, bueno, pues ya lo escucharon, existe aquí la apertura de los profesores para brindar esa ayuda que ustedes pudieran llegar a necesitar. No la desaprovechen y ojalá tengan mucha retroalimentación de lo que se compartió el día de hoy. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros, por habernos compartido. Chicas, también les agradezco por haber presentado esas inquietudes que ustedes como adolescentes pudieran llegar a tener. A ustedes les agradezco mucho por estar con nosotros un episodio más en Dragones On Air y nos vemos la siguiente. Bienvenidos a Dragones On Air. Aquí tú eres el protagonista. Tu voz enciende la llama. Dragones On Air.